Mi nombre es María Angélica Ramírez Pericueta y presentaré la práctica 1 del Laboratorio de Electrónica Digital como nombre Introducción al Laboratorio. El objetivo de esta práctica es identificar los componentes utilizados y los símbolos correspondientes, así como representación de cada uno de ellos en un diagrama eléctrico. Estos son los materiales a utilizar en caso de que la práctica se haga física. Se implementarán los circuitos mostrados a continuación. Se alimentan con 5 volts de corriente directa y se pide que se mida el voltaje en sistemas del resistor. Trabajo solicitado. El trabajo solicitado es implementar los circuitos mostrados a continuación, dibujar un diagrama eléctrico para cada circuito, implementar y obtener el valor de salida de S, oprimiendo los botones A y B para cada una de las posibles combinaciones mostradas en la tabla, considerando que el valor de salida 1 es correspondiente al LED encendido y el valor de salida 0 es correspondiente al LED apagado. El valor de cada uno de los botones para valor 0 correspondiente al botón sin oprimir y el valor 1 es el botón oprimido. Esta es la tabla de combinaciones y los circuitos. Tenemos, como podemos ver, tenemos el botón A y B, en donde la tabla de combinaciones nos muestra que en el 1 está apagado, otro prendido y la salida es negativa, o sea, queda apagado. En el 2 está prendido el botón A, apagado el botón B y la salida es 0. En el 3 tenemos como entrada 1 en A y entrada 1 en B. Y tenemos una salida de 1. Aquí mostramos el diagrama esquemático del circuito. Aquí mostramos el primer circuito, en donde tenemos el LED, la resistencia y la fuente de voltaje de 9 volts. Y aquí tenemos el segundo circuito, en donde tenemos los mismos componentes. Una de las preguntas de la práctica es: ¿qué sucede si ¿qué sucede si el LED se conecta directamente a una fuente de voltaje sin resistor? El LED se podría dañar porque este permitiría el paso de una corriente en una misma dirección. Sin un resistor, este recibirá una corriente demasiado alta. También otra de las preguntas es: ¿qué rango de voltaje se considera un valor lógico en un dispositivo digital común? En los dispositivos digitales, cuando tenemos un valor lógico, generalmente se representan en dispositivos con un voltaje entre 4 y 5 volts. Aquí podemos mostrar los circuitos. Esta es la primera parte. Aquí tenemos el circuito conectado con el dip switch y la resistencia con la fuente de voltaje de 9 volts y el LED correspondiente. Tenemos el circuito conectado con el LED encendido en esta parte. En la segunda parte tenemos el circuito conectado con un solo switch, que vendría siendo A, su resistencia y la fuente de voltaje con su LED. Aquí tenemos el LED encendido con una fuente de voltaje en la resistencia de 3.2 volts. Aquí nos muestra el primer circuito, que viene siendo todas las entradas 0, en donde los switches están apagados. El circuito A y B está apagado. En este tenemos el circuito A apagado y B encendido. Acá tenemos el circuito A encendido y el B apagado. En este tenemos el circuito A y B encendidos con el LED encendido con un volt de resistencia de 3.02 volts.
En esta parte tenemos el segundo circuito, en donde, donde podemos observar que tenemos el circuito A y B apagados. En esta segunda parte podemos ver que tenemos el circuito A apagado y el B encendido, donde donde el encendido nos da un voltaje de 3.2 volts. En conclusión, el funcionamiento adecuado de un circuito depende del conocimiento y control de las variables eléctricas. La corriente siempre se identifica de las terminales, así como el uso de resistencia limitadoras. Estas son esenciales para evitar los daños en el LED y garantizar el rendimiento óptico. En los sistemas digitales es importante conocer los rangos del voltaje que se presentan cuando presentamos los niveles lógicos, ya que estos aseguran la correcta interpretación en las señales eléctricas de los dispositivos. Muchas gracias.